Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Este día miércoles ha sido muy noticioso. La PDI detuvo, más bien temprano, a Daniel Andrade, aquí en Santiago, director de la fundación y uno de los fundadores Democracia Viva. Ese es el caso. Y a Carlos Contreras. Cuando ocurrió lo de Democracia Viva, él era el Ceremi de Vivienda en Antofagasta, es decir, el que entregaba los fondos y el que recibía los fondos. Estas dos personas presas desde hoy. Esto en el marco del caso Convenios. Bueno, ambas detenciones se dan en medio de la investigación que se está llevando a cabo por parte del Ministerio Público por convenios irregulares de las fundaciones con las seremías por más de 400 millones de pesos, 426 millones de pesos para ser exacto, en ese caso de esa ciudad. No es que sean todos los de esa ciudad, ni todos los de Chile. Hay en, si no me equivoco, 8 regiones, según el informe de Contraloría, 8 regiones, y en la Seremía de Antofagasta hay muchas otras fundaciones que recibieron recursos. Por lo tanto, esto no es que sea la punta del iceberg, esto es un puntito en un cuadro lleno de rayas. Para que dimensionemos. Claro que este fue el que desencadenó todo, entonces Democracia Viva a todos nos estimula inmediatamente a pensar en el caso. Bueno, hace pocas horas, ahora durante el atardecer, la noche, ambos fueron trasladados al grupo 10 de la FACH. ¿Por qué? Porque los detuvieron en Santiago y los llevan a la ciudad de Antofagasta para que mañana se realice su control de detención. Además, hoy, esta jornada de miércoles, eso pasó en la mañana y termina en el traslado, más bien en la noche. Pero entre medio, en el mismo caso, ocurrieron muchas otras cosas. Ya más bien en la lista de la investigación y la política. ¿Por qué? Porque la ex subsecretaria de la Vivienda, cuando estalló el caso en 16 de junio de este año, por una publicación de Timeline, un medio al cual hay que sacarle el sombrero por lo que investigó de Antofagasta, bueno, en ese momento ella era la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, militante RD, igual que estas dos personas que están presas, igual que la diputada Catalina Pérez, en fin. Bueno, ¿qué dijo Tatiana Rojas? No ahora, el 5 de octubre en una declaración judicial. Eso no es una declaración de prensa. Es decir, si no es exacto lo que dice, no es una mentira, sería un perjurio, porque estaría mintiendo frente al tribunal. Así me explicaba un abogado que está aquí nos va a contar o nos va a explicar si eso es así. Por lo tanto, hay que tomar muy en serio la declaración de Tatiana Rojas, que ha declarado ante la Fiscalía que entregó en su momento el informe con las irregularidades al ministro Carlos Montes sobre el caso Democracia Viva, antes de que saliera en los medios. ¿Qué tiene novedoso eso? Que hasta aquí el ministro Montes a la prensa le había dicho varias cosas, pero algunas de ellas es que él nunca conoció un informe con denuncias de irregularidades o delitos, pero también, con lo cual no desmiente que haya sabido. Pero hay otras declaraciones donde él dice que no conocía Democracia Viva, y eso lo dijo en junio, pocos días después de que estalla el caso. Entonces, si lo que dice la señora Rojas es verdad, bueno, lo que dice el ministro Montes en su momento dijo no sería exacto, no sería verdad. Desde la oposición, por eso le digo que tiene una lista política muy importante, exigen la renuncia del ministro Montes, quien descartó abandonar el cargo en todo caso. Ante esto, parlamentarios de Chile Vamos amenazan con una acusación constitucional. De hecho, el Partido Republicano, él fue el primero que yo vi reaccionar en una declaración pública, dice que hoy, me refiero a hoy miércoles, o sea, día que está por terminar, no mañana, debe salir Montes del gabinete, sino el lunes 18, acusación constitucional para destituir al ministro Montes. Eso es lo que dice el Partido Republicano. La cosa está tensa. Dentro del gobierno, aparentemente, la cosa no deja de estar compleja, difícil, porque hay partidos, hay facciones, hay miradas. Vamos a conversar sobre este tema hoy en profundidad. Vamos a la mesa. Yo creo que tiene... Ya no.
Saludamos a nuestro invitado de hoy, Francisco Leturia, profesor de Derecho de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, buenas noches. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me iba a decir algo y le dije no todavía porque no estamos en el aire, pero ahora sí está al aire, que se puede con toda tranquilidad decir algo que lo van a escuchar. Sí, mira, ¿Qué le parece que ocurrió hoy? Quizás yo voy a hacer un poco aguafiestas ahora y voy a tratar de poner un poco la pelota en el piso. Porque no nos podemos olvidar en el momento donde estamos. Estamos a pocos días de una elección súper importante y todos estos temas tienen aristas que también pueden tener impacto en el proceso electoral o en la forma como se dan las cosas. Yo creo que estas detenciones o las declaraciones que hizo la ex subsecretaria son muy llamativas, son tremendas declaraciones, llaman mucho la atención. Pero uno se pregunta qué es lo que realmente ha pasado en las investigaciones. Nada mucho. Como tú bien decías, son montones de gobiernos regionales, son montones de platas en el Ministerio de Vivienda, pero aquí, claro, el caso Polisi o el caso de Democracia Vivida son los casos más llamativos, los más sabrosos, los más noticiosos. Pero ¿qué pasa con las demás investigaciones? Por otro lado, ¿qué pasa con todas las grietas, con todo lo que permitió que estas cosas pasaran y que hay que mejorar? ¿Se han corregido esas cosas? Nada. Entonces, pareciera que pasan muchas cosas, pareciera que se está haciendo justicia, pero probablemente va a pasar lo mismo que pasó con la señora Polisi, que la toman detenida un día, al día siguiente hacen la formalización, etcétera, y le dan una medida cautelar leve. Aquí el juicio ni siquiera ha comenzado. O sea, sale hoy día la ex novia, la diputada Pérez, exnovia de Expareja del señor Andrade. Exactamente, diciendo que esto era una gran noticia para Chile. Pero si aquí ni siquiera el juicio ha comenzado, aquí lo más probable es que esta medida quede sin ningún efecto mañana y que quedemos equivocadamente con una sensación de que han pasado muchas cosas y que no pase nada. Ay, pero, Francisco, dijiste algo al partir que quisiera detenerme. ¿En qué contexto estamos? A 3, 4 días de una elección, de un plebiscito muy importante. Claro. ¿Con eso querés decir que hay una oportunidad aquí en la Fiscalía de querer hacer la formalización justamente 2, 3 días antes del plebiscito? Mira, hay un fenómeno mundial, y es un riesgo que también se da en Chile, que es que los juicios se mediaticen, se transformen en juicios paralelos que se dan en la prensa, que se dan con estos actos espectaculares, pero que no tienen ningún correlato con lo que está pasando en el proceso realmente. Hay gente que dice que esto es una señal para un lado, para otro. Mira, imagínate que el resultado del plebiscito fuera estrecho, como es probable que lo sea, para cualquiera de los dos lados, y que después estos casos terminen en nada. Y alguien va a decir, mira, si lo que pasó es que justo 3 días antes de una declaración que se había hecho en octubre, aparece filtrada en la prensa y eso movió la aguja y fueron esos 50.000 votos que movieron la cosa para un lado o para otro. ¿Es una maniobra política? Yo creo que los fiscales tienen que ser muy prudentes a la hora de tomar medidas que pueden tener un impacto. Porque este caso pasó hace 4 meses. Estas personas ya dieron todas sus declaraciones, sabíamos dónde estaban. ¿Por qué hoy día se las toma detenidas para formalizarlas, que es un trámite chiquitito? Llama mucho la atención, creo que puede ser muy malentendido y no me gustaría que después alguien dijera que el resultado de la elección tuvo todo que ver con esto. Hoy día alguien me decía, esto es el Atocha de la elección. ¿Te acuerdas de ese, el bombazo en Atocha que cambió el resultado probablemente? Una elección en España. Imagínate el caso de la Gema Bueno. Si hubiese sido en la semana antes de la elección senatorial en Santiago, estaban acusados senadores, etc. Cambia el mapa político. Entonces, creo que tienen que ser mucho más prudentes los fiscales a la hora de hacer cosas que no es tan claro que sean necesarias. Estas personas no se habían fugado, no estaban destruyendo pruebas. O sea, ¿por qué lo hacen ahora? Yo hubiese preferido que fuesen más prudentes porque se arma una batahola gigantesca y no estamos seguros. En el caso del ministro Montes es lo mismo. El rumor de que el ministro conocía esos antecedentes, yo lo escuché el día 1. Bueno, el rumor, pero el ahora rumor hay que estaba copiado en los correos, que estaba copiado en los oficios. Y digo, por favor, ¿por qué la señora Rojas no nos muestra a los chilenos es que lo que cuándo le dijo y cómo le dijo? ¿Por qué le vamos a tener que creer si es la palabra de una contra otro? La señora Rojas tiene 2 declaraciones, Tatiana Rojas, ex subsecretaria. Sí. Una a la prensa, cuando dice que no alcanzó a informar al ministro Montes, Sí. cuando salió del gobierno, recién estallado el caso. Y otra del 5 de octubre, en Fiscalía, ya tiene otro carácter, ¿no? La declaración, donde dice que sí le mostró ese informe con las irregularidades, con las situaciones que ella supo
porque a ella le había llegado una carta de los funcionarios de Antofagasta, donde, se desdicen esas dos versiones. Tal cual, esa carta todos la conocemos, salió en un medio de comunicación, eso existió. Pero ahora, ¿ella tiene alguna prueba de que de verdad le dijo? O sea, estamos condenando a una persona... A lo mejor sí, a lo mejor va a ver los correos. Y el otro día... Que lo muestre, si no, no está prohibido no es ella que tiene que mostrar. mostrarlo, supongo que será hoy día la Fiscalía la que tenga las pruebas. No, la Fiscalía las tiene, pero ella no tiene prohibido hablar con los chilenos, ella no está presa ni incomunicada. Ella perfectamente podría decir, sí, yo le mandé un correo electrónico o estaba copiado en el oficio. Que lo muestre. Porque si va a decir que se lo dijo en un ascensor sin ningún testigo, ninguna cosa, bueno, yo le encuentro, en ese caso, le encuentro razón al ministro Montes de decir, mira, si esto es la palabra mía contra la palabra de ella, y que antes dijo que no me había dicho y ahora está diciendo que sí, ¿quién sabe por qué razón? Bueno, ese es otro punto. Si no hay pruebas... No hay pruebas. ¿Y por qué justo ahora? Francisco, pero ya, vamos a las cosas que... No hay pruebas, efectivamente. No sabemos hasta que nos muestren un correo, un WhatsApp, qué sé yo. Si existe la prueba, que la muestre ya. Por supuesto, pero de lo que sí hay pruebas... Y si aparece la prueba, el ministro Montes está complicado. Pero si no, cualquier persona puede decir cualquier cosa. Y no es ningún ánimo mío defender a nadie. No, solamente yo sé. es decirlo más incorrecto hoy día, por así decirlo, porque hoy día parece ya poner un poquito de sensatez, porque es como que apareció que sabía. Pero ¿por qué le voy a creer a alguien que...? No. Pero, Francisco, sí, entiendo perfectamente tu punto, no es defender a nadie, sino que poner dudas o poner luces donde hoy día nadie está apuntando. ¿No? Porque lo lógico hoy día es apuntar a 3 o 4 nombres propios. Hay una guerra que es política, electoral, y estamos en otro baile. ¿No te llama la atención los matices de las declaraciones de Carlos Montes cuando dice hace mucho tiempo, yo no supe nada? Y ahora que conoce lo que Tatiana Montes dice que sí le había señalado, Carlos Montes hoy a la salida, ahí a media tarde, dice, yo nunca supe o nunca estuve informado de delitos o irregularidades. No es que nunca supe del caso, nunca supe de delitos. Hay un matiz, hay una diferencia en el tono. ¿No te llama la atención? Sí, tiene que dar más explicaciones, pero sobre todo tiene que decir de qué sí estaba informado y de qué no. Porque efectivamente una cosa es no tener idea de lo que estaba pasando y otra cosa, claro, tampoco él es capaz de juzgar qué cosa es delito o no. Tu experiencia como abogado, como expresidente del Consejo para la Transparencia, cuando vamos conociendo a cuentagotas, cosas que cada uno de los implicados, si son inocentes, dicen el primer día, aquí está toda la carpeta, aquí está todo mi correo, aquí está mi teléfono, aquí está todo, véanlo. Pero este cuentagotas y con variaciones en las versiones, ¿ante qué estaríamos entonces? Por eso mismo, a mí creo que esto es tan simple de resolver. Basta con que la ex subsecretaria diga, mira, le mandé un correo o lo copié en el oficio. Aquí está el correo, acá está el oficio. Eso es público, eso está conservado. Si no tiene nada que mostrar de esa naturaleza, bueno, claro, yo me imagino, y efectivamente me imagino, a la salida de un acto oficial o en el ascensor, le dicen, ministro, oye, está la crema con este caso, después le voy a contar, ya, mira, llámame, cuéntame. Claro, porque eso puede ser... ¿Qué es saber? Claro, porque le pueden entregar 100 informes al día a un ministro, entonces ya. Y le comentan a la pasada y le dicen, con las palabras que usamos los chilenos, oye, está complicadísimo Antofagasta, pero de ahí a que haya sabido en concreto todas las cosas, si lo supo y lo está negando, es gravísimo. Pero muéstreme los hechos, porque que se lo dije ahí a la salida de un... Ya, vamos a otro caso. Me tocó entrevistar hoy día en la tarde al abogado del señor Andrade y una de las cosas que decía que, bueno, el trabajo está hecho, el trabajo que no se ha hecho, hemos ofrecido devolver los recursos. Y cuando yo le pregunté al abogado, pero ¿no llama la atención que el señor Andrade haya conseguido con tan poca experiencia, con una fundación que todavía no tenía el giro, pero en fin, con muy poca experiencia en un trabajo en terreno, convenir por 426 millones de pesos, siendo muy amigo estos dos señores? Él le entregaba los fondos, él recibía los fondos. Habían celebrado la reelección de la diputada Catalina Pérez, ex jefa de ellos, pareja de él. ¿Él no habrá tenido alguna ventaja a este señor para recibir platas que repartía él? Y la respuesta es, bueno, un abogado penalista tiene que atenerse a los casos, dice, no tengo antecedentes al respecto, si es que tuvo ventajas o no. Pero ahí hay muy poca transparencia. Yo creo que a estas alturas nadie discute, ni siquiera al interior del gobierno, que esa situación es horrible, o fue horrible, fue impresentable, se bajaron todos los requisitos, se hicieron cosas que son inaceptables en el mundo público cuando se manejan platas públicas. Y yo creo que hoy día nadie seriamente se va a sentir orgulloso. ¿Quién bajó los requisitos?
requisitos para Lo bajó- transferir millones a una fundación. Es importante este tema porque lo bajó el propio gobierno en un montón de medidas. Quedó esa comisión de Contraloría. Investigadora. ¿La de Contraloría o la de Cámara? No, el sistema interno que tienen Sí, el que opera en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Tal cual. Se llama, no es Contraloría, pero es... ya me acordé. Pero además, una cosa que no se ha mencionado, la Contraloría General de la República también bajó los estándares al permitir que directamente los gobiernos regionales le pasaran plata en sumas importantes de dinero sin pasar por los gobiernos regionales. Y eso no se ha mencionado mayormente, el criterio lógico y racional que si existe un core, un grupo de personas que fiscalizan, que no estén de adorno, que las platas tengan que pasar por ahí, por último, para que estén informados. Pero no, se cambió el criterio y se dijo, estas platas las pueden pasar directo. ¿Qué pasa cuando uno autoriza eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es obvio que va a pasar? Se los van a pasar por el lado y les van a pasar la plata directa y van a sentirse más relajados y van a dárselas con más discrecionalidad. Eso fue una puerta que no me explico, creo que fue un error de criterio muy grave. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió el año pasado y supuestamente fundamentado en una reforma legal, pero yo creo, mira, a mí no me cabe en la cabeza que un contralor que sabe las cosas que van a pasar cuando se relajan los controles, las haya relajado de esa manera y utilizando solamente un criterio, decir, la ley lo dice así, cuando era obvio las consecuencias que iba a tener, cuando uno sabe el color político de casi todos los gobiernos regionales. Creo que fue un error de criterio muy grave que le costó mucho a Chile. Probablemente buena parte de estas cosas no hubiesen pasado si no hubiese habido ese cambio de criterio de Contraloría que facilitó y que tendió una especie de alfombra roja a que este tipo de cosas... ¿Con qué finalidad lo hizo Contraloría, Francisco? No me lo puedo explicar, no tiene mucha presentación. Yo no entiendo por qué lo hicieron ni con qué razón. En muchos casos, en muchos gobiernos, en el Chile y en otras partes, hay algún tipo de recursos donde hay una vía más rápida de entrega, por ejemplo, cuando hay emergencias, que decir, pero también cuando hay que evitar que haya muchas burocracias. Sí. Lo que pasa con el criterio de la eficiencia, sí, es con el que se han creado las corporaciones municipales. Todo con el criterio de la eficiencia te permite pasar a hacer un fast track sin ningún tipo de control. Y la verdad que ya sabemos, no somos niños chicos, somos adultos, vivimos en Chile. Cuando no hay control, cuando hay discrecionalidad, cuando hay chipe libre para asignar plata. Y además cuando has relajado los años que tienes que estar constituido, si tienes que tener un giro especial, si te dan la plata en forma parcelada o si te la dan toda de una y sin rendición de cuentas, sin boleta de garantía. Ya es como decir, esto es un poquito obsceno. Este caso, como dices tú, se ve feo, todos lo suponen muy feo porque hay relaciones familiares o de amistad, en fin, aquí, o de trabajo o de partido, pero en la búsqueda exacta de, porque hay que buscar los delitos, hay que probarlos, hay que acusar, hay que probar y hay que eventualmente condenar. ¿Qué delitos ves aquí? Mira, qué bueno que me tocas ese punto, porque nos focalizamos mucho en los delitos, que esta gente tiene que pagar, etc. Probablemente... Tiene que pagar si es que es decretada culpable. Claro, lo que pasa aquí es que muchas de estas cosas eran legales, reprochables, absurdas, obscenas, incorrectas, corruptas. Pero legales. Y eso, a ver, la gente que está en el Estado se sabe de memoria las grietas que están, por dónde meterse. Tenemos una mentalidad muy legalista en Chile. Esta mañana escuchaba unos audios de la señorita Polisi, donde decía, consíguete certificado de asistencia. Como diciendo, mira, si yo le llevo a Contraloría 200 certificados de asistencia, cumplo, check, todo legal. Obsceno, corrupto. Todos sabemos que es probablemente falso, como son falsas las horas extra o muchas de las licencias médicas que se consiguen en Chile, pero legal. Entonces, a mí no me extrañaría, los estándares probatorios en Chile son altos, hay que hacer muchas cosas, probablemente nadie termine tras las rejas. Es lo habitual, además, que pasa. Por eso creo que el foco mucho más debería estar en cerrar y terminar con todas las situaciones que permitieron que esto pasara. Van a tener más cuidado, no van a ser tan descarados, van a asesorarse con abogados, van a ser mucho más difíciles. Va a haber siempre. Claro, pero las puertas están abiertas. Es como si yo saco las tejas de mi casa si llueve, me mojo. Y digo, no, es que en mi casa si va a llover y me voy a mojar. Lo que hay que hacer ahora en Chile es evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Yo me olvidé. ¿De eso no hemos avanzado nada? Nada. O sea,
Prácticamente nada, son demasiado obvias las cosas que hay que hacer y no se ha avanzado. Se hizo una comisión, apenas se... Sí, claro. Dijeron en 30 días vamos a hacer propuestas. Mira, hasta ahora nada, un par de pequeñas cosas en la ley de presupuestos, que además es una ley que dura un año y que el año siguiente se puede cambiar. Nada, mucha lentitud. Y digo, ¿qué pasa? O sea, ¿estamos realmente comprometidos con disminuir la corrupción y con evitar que estas cosas pasen? Sería muy fácil, tú podrías decir, la misma lista de medidas de la comisión aquella era bastante razonable. Se podría haber implementado en un mes. Hay algunas de ellas implementadas, ¿eh? Poquitas y muchísimas más las que no están empezándose a implementar, pero no en forma sólida, no en forma consistente, no en forma permanente. Creo que estamos Hay muchas de que requieren ley, entonces no están. Sí, claro, pero a ver, es que nosotros estamos mal acostumbrados en Chile que la tramitación de una ley estándar toma 10 años. Pero una ley, para tapar un agujero de una gotera, la puedes aprobar en un mes. Y digo, ¿por qué no pasa eso? Yo, la verdad, no Falta de voluntad, a tu juicio. Yo creo que sí, creo que hay mucha gente que se beneficia de que las cosas sigan así. Hay mucha gente que no tiene mucho ánimo de cambiarlas. Y bueno, además estamos en elecciones, los políticos están dedicados a otras cosas, pero yo creo que sería lo más triste de todo que después de esta mega crisis no cambiara nada o no cambiara casi nada. Y me temo que es una posibilidad. Francisco Leturier, profesor de Derecho de la Universidad Católica y expresidente del Consejo para la Transparencia. Gracias por estar aquí esta noche. A ti. Que te vaya muy bien.